contento. Tenemos aquí en esta cabina un gran amigo, no te puedo decir viejo amigo, porque está más joven que yo. Hombre, eh, ahí este, vamos, parejos. es un hombre que se ha dedicado a la cultura, a las actividades, eh, un maestro pues, tú vienes de la escuela de la normal. De la Escuela Normal de Sinaloa. Estamos hablando con Teodoso Navidad Salazar. Tú eres de Badiraguato. Bueno, hay cierto parentesco con familias de la región de De Badiraguato. Badiraguato. Así es. Teodoso Sí. Navidad Salazar. Aunque mi familia viene del municipio de San Ignacio, debo Ajá. aclarar, ¿no? Oye, ¿estudiaste aquí o en México? No, aquí estudié la normal, la Ajá. Escuela Normal de Sinaloa y la Escuela Superior en Chihuahua. Ajá. Eh, ¿Eres egresado también de la UAS? Sí, por supuesto, yo soy preparatoriano y licenciado en Derecho y pues maestro de Historia, egresado de la Facultad de Historia de la UAS. Tuvimos una época en que nos relacionamos en algunas actividades, ¿no? Sí, por supuesto, las recuerdo de muy gratos recuerdos, de muy buenos desayunos, de café, de de café. charlas. Café, por ejemplo, el tuyo, ¿no? Yo tenía buen café. Sí. Ahorita ya no estamos vendiendo. La calidad de los cafés se desplomó. Entonces, como no queremos seguir vendiendo café que no sea de esa calidad, hemos suspendido temporalmente la Café que venta. no sea café. Así es. Okay. Entonces, pues amigo Navidad, la verdad que me da muchísimo gusto. Él se encuentra pues, en el área del archivo histórico. Ahí estamos en la jefatura de un departamento del área de colecciones, de restauración. Es un área muy, muy importante, muy bonita, fíjate, esta jefatura de departamento, porque tienes oportunidad de enterarte, aparte de mi trabajo, por supuesto, tienes la oportunidad de enterarte, de conocer, de echarte un clavado a cada expediente y conocer mucha información de Sinaloa, de personajes, etcétera, ¿no? Amigo, pues la verdad es que tú tienes la oportunidad de conocer mejor la historia que muchos de nosotros, porque estás en contacto con los documentos originales. Es correcto, es correcto. Ahí, pues nos dio la oportunidad el maestro Gilberto Javier López Alanís, que es el director del Archivo Histórico General del Estado. Y por segunda ocasión estoy ahí. Antes fui director de bibliotecas y ahora estoy en esta área, en este departamento. Pero como dices tú, está uno en contacto con los documentos originales. Documentos originales. Creo que ahí hay una gran tarea. Aquí tuve a la directora nacional de los archivos, el Archivo General de la Nación, en una entrevista que le hicimos, y platicábamos de la importancia del quehacer del archivístico de México, que es un gran reto, ¿no? Por supuesto, Sinaloa no tiene mucho, la creación del archivo histórico va para 18 años, pero antes los archivos estaban dispersos, Sí. en bodegas, estaban por allá arrumbados sin ningún tratamiento, la humedad hacía preso de ellos, las ratas, Sí. La polilla, que son enemigos el número uno, la humedad y la polilla es el enemigo número uno de los libros, de los documentos en papel, pues, ¿no? Fíjate que a través de la Facultad de Historia. ¿Tú eres egresado también? Yo soy egresado de Sí. la Facultad de Historia y a través de la facultad y de la universidad fuimos a hacer algunos trabajos pues de reordenación en el archivo de notarías. A mí también me tocó. Te tocó Cuando también. estudiante de la Facultad de Historia. Bueno, ¿por qué? Porque ese es el archivo pues que hasta el momento yo creo que es uno de los más usados, uno de los más empleados, de los más consultados y que tiene información valiosísima, ¿no? Por supuesto, ahí vas a encontrar pues todas las escrituras, todos los documentos que generan los notarios públicos y que le sirven a los historiadores, sobre todo los que llevan historia económica, ¿no? Así es. Sí. Yo hice una tesis sobre establecimientos y casas bancarias en Sinaloa. Y obviamente que ahí, pues me preguntaban los Coppel a mí, cómo es que había conseguido información, pues que ellos consideraban reservada.
Pero no, la verdad es que ya estando ahí ya no hay una información reservada, hay mucha información sobre operaciones financieras, sobre los establecimientos y casas bancarias de Sinaloa. Y bueno, pues ahí mi maestro Gustavo Aguilar, pues toda una autoridad en ese tema que fue mi asesor, fue mi guía y si me está escuchando, pues le mando un fuerte abrazo al maestro Gustavo Aguilar, como pues creo que hizo una gran tarea, no solamente en investigaciones económicas, sino en muchos otros temas. Fue maestro mío también, es un ¿Sí? hombre muy talentoso y sobre todo la historia económica, pues él la conoce en la historia de Sinaloa, el ámbito empresarial, el El ámbito ámbito empresarial, agropecuario, por supuesto, ¿no? así es. Oye, pues, ¿y qué se hace ahorita en los archivos? Mira, te decía ahorita, el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa tiene apenas 18 años. Es una institución muy joven. eh, Debe de tener un personal capacitado, con cierto perfil, y eso se ha ido poco a poco creando. No ha sido fácil esa tarea que encabeza el maestro López Alanís. Sin embargo, debo decirte que se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Allí en el Archivo Histórico General del Estado, tú vas a encontrar el registro civil, fíjate, el registro civil desde la época de Juárez, que es cuando surge el archivo histórico, el registro civil, Ajá. perdón, hasta 1929, siglo pasado. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de libros de nacimientos, de registros de nacimiento, de funciones, de divorcios, de reconocimientos. Y es increíble lo que tú señalas ahorita, por ejemplo, de estar en contacto con los documentos originales. Ahí te puedes encontrar con el acta de nacimiento de Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? De Ferrusquilla, de Lola Beltrán. Hablo de personajes en el ámbito artístico, ¿no? Pero también te vas a encontrar con Y documentos. por fin, ¿dónde nació Pedro Infante? Se habla de que en el Rosario y otros hablan que en Su Guamú, acta de nacimiento dice que nació en Mazatlán, Mazatlán. de manera circunstancial. Ellos vivían en el Rosario, Ujú. pero la madre, por alguna situación, junto con su esposo, don Delfino Emigraron Infante, están en Mazatlán de manera transitoria y ahí se le ocurre nacer a Pedro. Mm. Entonces, pues ahí está registrado, en Mazatlán. Y Pero su lugar de los aprecios es es Guamúchil. Guamúchil, Así ¿no? es, lo menciona en las películas, ¿no? Sí. Sí, tú recordarás aquella película también de Dolor se canta cuando llorar no se puede, donde anda en los estudios, donde se filman las películas y se topa con unos lentes de fondo de botella. Él es profesor de escuela, pero Sí. se va a la ciudad. Entonces, se encuentra, se topa ahí con Antonio Badul y le dice, oiga, fíjese por donde camina. Hágase a un lado, le dice Pedro Infante. ¿Qué no sabe quién soy yo? Le dice Antonio Badul. ¿Quién es usted? Soy Antonio Badul. ¿Qué va a ser Antonio Badul? Le dice. Usted es uno que vendía cuadros en abonos en Guamúchil. Entonces, todas esas expresiones en las películas, pues se las apropia la gente de Guamúchil. Y qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno porque le han sacado Oye, el raja. museo de Guamúchil está vigente, está abierto. Acabamos de estar en el museo, ahora que cumplió años Ujú, Pedro Infante el 15 de abril pasado. Hicimos ahí un programa de radio nosotros. ujú. Yo conduzco un programa de radio los sábados a la 1 de la tarde y ahí se generó ese programa. Lo hicimos ahí con el director del archivo, del Museo Pedro Infante y es un edificio hermoso, Hermoso. sí. Hay que visitarlo, ¿eh? Oye, ¿qué día va a estar abierto estos días Todos los días está abierto. todos los días Sí, está abierto? así es. Qué bueno. La verdad es que es muy interesante. La historia de Pedro Infante, pues es extraordinaria. En relación a mi familia, mi suegro pues, fue un gran fotógrafo que tuvo muchas fotografías de Pedro Infante, de Carlos González Padilla, que descansa en paz, pero hizo una gran aportación para, pues para el escenario artístico, no solamente de Pedro Infante, sino de Jorge Negrete también. Sí, aquí fíjate que en este Museo de Pedro Infante vas a encontrar fotografías de Pedro desde que es un niño Ujú. hasta que pasa por la primaria, eh, por la secundaria, desde que es músico, y las fotografías más significativas de sus películas están ahí. Ahí están. Ahí están. Hay una buena compilación entonces. Magnífica, diría yo. Ujú. Así es que lo recomendamos ampliamente, porque hay hasta una sala, fíjate. ¿Esos archivos dependen de ustedes? No,
Al contrario, nosotros les prestamos, Les presta. ahora que se inauguró el museo, les Ajá. prestamos no solamente el acta de nacimiento de Pedro, sino las actas de calificaciones de Pedro Infante. Ujú. Hay 3 actas ahí. Pedro Infante, ¿Actas de qué? de calificaciones, de de la escuela, primaria. de la primaria. Sí, ahí vienen sus maestros, sus compañeros de escuela. Ajá. Ahí vienen, en el Rosario estudió la primaria. Sí, Entonces, sí. ahí tú las vas a ver cuánto saca Pedro Infante en aritmética y geometría, que eran las materias de antes, Sí. hoy matemáticas. Sí. ¿Qué saca en español? Que antes era lengua nacional. Tú recordarás, tú eras más chavo, pues no te acuerdas. Y yo finalmente soy profesor, ¿no? Entonces, ahí vienen todas sus calificaciones y sus compañeros. ¿Qué sacó en canto, por ejemplo, no? Ha de haber salido muy bien. Muy mal, sí, en una de ellas muy mal, ¿no? Sin embargo, pues ahí están las Oye, calificaciones. sí, hay algunas anécdotas en relación a él de que, pues las primeras presentaciones que se hicieron fueron fatales, ¿no? Sí, fíjate que efectivamente incluso su debut en cine no es un No éxito. es un éxito, No, ¿ah? no, sobre la marcha pues se va asentando Fue el ganando personaje. espacio, es un hombre carismático, muy Yo carismático. creo que eso Eso yo creo le abrió que las... hubiera sido un buen político, yo creo que Pedro Yo Infante. creo que se hubiera echado a perder ahí. Sí. Oye, pues este es un tema extraordinario. Quienes estudiamos alguna maestría y los que estudian algún doctorado, hablar de los archivos es hablar como de la segunda casa, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que llega un momento, hoy de una conferencia en el Día del Archivista, el maestro López Aranís hoy, y nos decía que a veces en los que estamos trabajando con papeles, con documentos, llega un momento en que no debemos de perder el rumbo, que nuestro trabajo es la selección, la documentación para organización del documento, la preservación de los documentos, pero a veces nos gana y hay documentos en que te ganan y te pones a leerlos, Ujú. te pones a leerlos de tal suerte que hay un momento que te olvidas que tú eres empleado del archivo Ese archivo, y empiezas a hacer incluso anotaciones cuando te interesa el tema. sí. O sea, es que te atrapa, es Te cuando atrapa. cuando el tema Esa te es la atrapa. palabra, exactamente. Bueno, pues aquí nos tiene bien atrapado Teodoso. La verdad es que nos trajo 3 libros de los que él tiene, Toponimia Geográfica, Historia de Sinaloa. Son 3 tomos, Son 8 tomos. son 8 tomos. Sí, nada más que ya está agotada esta colección de Ok. toponimia, geografía, Bueno, historia de nos trajo a Sinaloa. regalar estas obras para los primeros que se interesen y quieran tener pues una obra de estas, de Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura, Badiraguato, Nabolato, Salvador Alvarado. Bueno, quien hable y aquí van a estar los libros, son 4 ejemplares extraordinarios. La verdad que nos da muchísimo gusto porque pues nuestro invitado, Teodoso, es una persona muy disciplinada, es un maestro, es un analista, participamos mucho como analista en su momento. Así es. Y bueno, pues a mí me encantó ser parte de su equipo en aquella ocasión. Estamos hablando hace 12 años, 18 años más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, Y pues seguimos igualitos. pues después de un corte, seguimos más con este tema, el tema de los archivos, archivos de Sinaloa y de México, después de un corte que nos manda nuestra compañera Iris Talavera. Oye, esto es extraordinario, pero los archivos van a tener que modernizarse. Estamos digitalizando ya. Sí, Sí. eso, Duro. oye, eso hay que hablarlo porque es parte de la estrategia que trae el gobernador Quirino, ¿verdad? Sí, sí. Hay una digitalización tanto de libros como de fotografía, de documentos. Hay una base de datos de las actas de nacimiento. Tú llegas y, a ver, Antonio Quevedo, su abuelo, en el caso que fuera de Sinaloa, ¿no? Pues, ¿quién es? Plano de tal. Pum, 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 pum. Y aparece. Aquí está. O si no fue registrado tu abuelo, ahí te va a decir, y el archivo te va a extender un documento que le llamamos de inexistencia.
Que no hay exacto. de que no fue registrado. No fue registrado. Así es. Que debe haber muchísima gente que no fue registrada. Muchísimos casos. Eso es muy importante porque muchas veces, fíjate, ahorita que hablaba de los archivos a partir de la administración de Benito Juárez. Bueno, ¿van a regalar libros? Sí, tenemos 4 ejemplares que vamos a regalar. Aquí los tenemos. Y se los voy a dejar a usted para que los entreguen, ¿sí? Gracias, muchas gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y tenemos aquí en la cabina a Teodoso Navidad, un maestro, un experto en temas de los archivos. Y la verdad que nos da mucho gusto, Teodoso, tenerte aquí con nosotros, porque los archivos es el corazón. Es la memoria. Es la memoria histórica, sí, de una sociedad. Fíjate que tenemos ahí muchísimos documentos muy importantes. Y ahorita fuera del aire platicábamos acerca, creo que tienes mucha razón en el comentario, la modernización está llegando ya a los archivos, sobre todo el Archivo Histórico de Sinaloa. Estamos trabajando ya en la digitalización de documentos. Sí. Eso creo que es algo muy importante. Eso es un paso muy importante. Ya ahorita, si tú analizas, pues casi todos los archivos en México llevan esa tendencia, porque ya no trabajamos prácticamente con documentos, trabajamos con puro esquema electrónico. Así es, documento electrónico, efectivamente. Tenemos, el archivo tiene una fototeca. Ajá. Tú te puedes meter a la página del Archivo Histórico General del Estado, así, te metes ahí. Directamente, y tenemos una biblioteca también con cientos de libros. Ajá. Ha sido catalogada como una de las mejores bibliotecas digitales del país. Oye, pues esto está muy interesante. Así es. Porque además, con todo la modernización, la transparencia de la que se está empujando y que especialmente en este sexenio de Quirino Ordaz Coppel, la digitalización es parte fundamental de esa estructura de transformación que él trae, ¿no? Porque si tú te quieres meter, por ejemplo, en la biblioteca del Archivo Histórico, lo que tú quieras consultar, si quieres consultar economía, literatura, ciencias sociales, lo que tú quieras consultar, ahí está. Y son libros que tú los puedes bajar en PDF, los puedes almacenar y estarlos revisando. Estarlos revisando, efectivamente. Y cuantas veces quieras meterte a la página, pues para nosotros encantado, porque nos registra que tuvimos visitas. Sí, eso es muy importante. Así es. Ahorita tenemos, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Nicolaita, por ejemplo, están ahí trabajando algunos archivos de lo que fue el Difojur. Ajá. Entonces, hemos tenido visitantes de Inglaterra, de Texas, mucho norteamericano que viene ¿cómo te dijera? A complementar información, porque fíjate que hay una gran verdad. Muchos de los archivos de México y en particular Sinaloa están fuera de Sinaloa. Oye, tenemos todavía aquí archivos de jesuitas, de todo. Así es, ¿sí? Aquí los tenemos, aunque los mejores están en Roma, ¿no? En Roma, sí, ¿no? Así es. Sí, pero aquí tenemos mucha información. Aquí hay especialistas, Gilberto López Alanís, Gilberto López Castillo, por ejemplo, son personas que se han dedicado mucho al estudio de los jesuitas por su paso en esta región de Nueva España, ¿no? Sí, y la verdad que Gilberto es un experto en este tema, porque a mí me tocó, yo cuando estudiamos historia nos metimos a las misiones de los jesuitas, y obviamente que, como bien dice, mucha de la información la tuvimos que traer de España. Así es correcto. Entonces, estamos tratando de rescatar todo lo que se puede en este momento de la cibernética, de la tecnología tan moderna que tenemos, e ir acumulando todos esos expedientes, porque es lo que tenemos ahorita, tenemos muchos expedientes que se están trabajando. Porque me regreso, los archivos antes estaban dispersos o simplemente no existían. No existían. Hoy hay una ley de transparencia que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas. Oye, esos archivos, por ejemplo, que se encuentran en España, ¿se pueden traer a través de intercambios? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Yo pienso que sí. Porque eso sería muy interesante, porque eso es lo que describe con mucho detalle, con mucho punto y seguido,
esta historia de Sinaloa, ¿eh? Efectivamente, pero fíjate que ahora que hablamos de los documentos electrónicos, ya no es tan difícil, ya no tienes que ir, hay que meterse en las páginas de los archivos y ahí solo te va dando. Seguramente Sí, España también está en sí, esa misma tendencia. así es, te tienes que registrar como usuario, creas tu propia cuenta y ya eres un usuario virtual, ¿no? Sí, ahora el gran reto para las instituciones de archivos, los archivos generales, es un gran reto. ¿Por qué? Porque ahorita pues está prácticamente ordenando que todo se archive, Así es, todo. así, la ley es muy importante. Creo que con esta nueva ley de ayer que se aprueba, la Ley Federal de Archivos Históricos en el país, esto le viene a dar a Sinaloa un plus, Ujú. porque tendrá que crearse la Ley de Archivos Históricos del Estado. Tiene que, no Ah, tenemos. No tenemos, efectivamente. Hay un proyecto de ley, Ujú. pero no se logró aprobar por alguna razón. Entonces, Oye, ahora están obligados, ujú, los funcionarios públicos no se pueden llevar los documentos a su no se casa. lo pueden llevar, No, los tienen que dejar los tienen que y los dejar. tienen que dejar ordenados de acuerdo a las nuevas reglas Es correcto, archivísticas. es correcto. Oye, pero la aprobación de la nueva ley del día de ayer es extraordinaria porque eso implica que tengan ustedes recursos para poder transformar los archivos. Efectivamente, recursos para transformar los archivos, pero también mejores salarios para la gente que trabaja en los archivos históricos municipales o Sí. estatales, porque el trabajo de los archivistas es de alto riesgo. Se Sí. trabaja con Con documentos originales, tienen polvo, tienen ácaros, tienen hongos, tienen ese polvillo que no lo vemos y que a veces muchos archivistas no usan el cubreboca, que no usan sus guantes. Al rato andas con una rascadera, ¿no? Sí, Entonces, y que ese polvito es bastante dañino para los pulmones. efectivamente, efectivamente. Entonces, esta nueva ley tiene que no solamente crear una política pública para la conservación de los edificios, para un personal capacitado, para un personal mejor pagado, tiene que generar todo eso, para que haya compromiso, pues. Ahora, también el conocimiento histórico está a una velocidad extraordinaria ahorita en este momento. Ya no vamos a poder irnos a pasar semanas o meses a sondear los archivos ahí en notarías o ahí con ustedes, sino que a través de los instrumentos de computadoras y equipos, pues vamos a poder tener todo eso si ya está digitalizado. Así es. Te decía ahorita, por ejemplo, hay una base de datos del registro civil histórico. Me refiero al registro civil histórico. Ajá. Tú vas a buscar una acta de nacimiento de tu abuelo, de tu abuela, de alguna tía, de una hermana, de tu papá o de tu mamá, y hay una base de datos. Si esas personas están registradas, ahí van a aparecer en la base de datos. Ujú. Si no están registradas, el archivo histórico está obligado a extenderte una constancia de inexistencia. Ujú. Y bueno, ya se verá qué procede después, ¿no? Para el registro de aquella persona. Le mandamos un saludo a Alberto González porque nos está dando seguimiento a través del Face personal de Antonio Quevedo. Alberto González es el hijo del fotógrafo Carlos González Padilla, que tiene extraordinaria fotografía de lo que habíamos comentado hace un momento, de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de muchísimos artistas, porque estaban ellos ubicados a un lado del Teatro Blanquita en la Ciudad de México. Mira, qué gran oportunidad. Eso sí es historia. Nos está dando seguimiento a nuestro amigo Alberto González. Un saludo a toda su familia. ¿Y dónde están ellos? Ellos están en Ecatepec, Estado de México, pero Mira. aquí lo estoy viendo que nos está dando ese seguimiento. Excelente, pues tienes muchos seguidores, ¿eh? Te felicito por este programa. También hay a Florencio Rivera, pues ese es nuestro amigo. Periqueño. Periqueño. Sí, lo acabo de ver en el desayuno de los mochilenses radicados en Culiacán, por cierto. Oye, pues esta noticia que nos da esta nueva ley, ¿qué dimensiona, Teodosio? Mira, te voy a decir, yo la ley no la conozco porque recién no tiene 24 horas de haberse publicado. Así ¿no? es. Sí hay que meternos ahí para conocerla. Pero de entrada, más vale tener una ley que tenga defectos, que tenga
ausencias o presencias que no tenerla. Que no tenerla. Sobre la marcha, el legislador tiene que irla adecuando de acuerdo a las necesidades propias de los archivos. Creo que este es un paso gigante, tener una ley que te regule, que te ordene, que le exija al funcionario, que le exija a quien maneja los archivos, que lo haga con probidad, con honestidad, con transparencia, que nadie se apropie de los documentos porque son patrimonio de la sociedad. Ahí está la memoria colectiva, la memoria histórica, está reservada y preservada para consulta y es pública. Fíjate que me dio muchísimo gusto verte allá en Mocorito cuando se realizó la reunión sobre la carrera de los caballos que corrieron. Ahí estuvimos, sí, es cierto. Ahí estuvo Sí. Gilberto Alanís, que por cierto leyó un documento muy interesante, pues un acta de los estudiantes de aquella época, ¿no? Sí, fíjate que San Benito es un pueblo, San Benito de los Sabinos. San Benito de los Sí, Sabinos. es un pueblo histórico, un pueblo muy bonito, y hoy que tiene una carretera pavimentada, pues la gente tiene que ir a conocer ese pueblo legendario, no solamente por la carrera. Hay un libro que se llama Más allá de la carrera del maestro Caran Quiñones. Sí, que también hizo toda una exposición, estás elaborando un libro incluso, Eso ¿verdad? es buenísimo, Caran, es buenísimo. Se estaba buscando una fecha aproximada de la fundación de San Benito de los Sabinos, pues para tener una fecha conmemorativa y hacer una fiesta, no Ajá. solamente el día de la carrera, El día de la carrera. no, sino hacer una fiesta fundacional y que le traiga a la gente pues turismo, que le traiga... Oye, pues esa población se convirtió a nivel nacional, muy famosa, incluso internacional, ¿no? Sí, únicamente que los cantantes que han hecho de este corrido famoso no mencionan San Benito, dicen San Fernando. Y eso la gente la tiene muy ofendida ya en San Benito. Le cambiaron el nombre. Sí, si tú ves a Pérez Mesa, o escuchas a Pérez Mesa, por ejemplo, y a Toño Aguilar, que es un gran cantante y magnífico actor, pues dicen San Fernando, San y la Fernando. gente dice, no, pues San Fernando no existe. En Sinaloa, Es San Benito. históricamente, el pueblo de San Fernando no existe. Hay un San Fernando en Guasave. Yo conocí pero es más San nuevo. Benito en el 77 o 78 con don Alfonso Genaro Calderón. Sí, que se la llevaba ranchando, ¿no? Estaba ranchando en Sí. aquella ciudad. Bueno, pues el tema se nos ha terminado, Teodosio. Aquí están los libros que nos regala el maestro, Toponimia Geográfica e Histórica de Sinaloa. Son 4 tomos, los que se interesen. Los vamos a dejar aquí en la cabina de Radio Universidad para que pues pasen ustedes, aquellos que se interesen, hablen y puedan ustedes pasar por estos libros. Dios, muchas gracias por No, esta al contrario, aportación. Antonio, gracias por invitarme, refrendando tu amistad y te agradezco mucho que me hayas invitado a este espacio. No, pues muchas gracias. Y ya entrados en tema, pues vamos a seguirle dando seguimiento a lo que es nuestro archivo histórico general de Sinaloa. Así es. Muchas gracias a Teodosio, gracias a Diris y Talavera, gracias a todo el auditorio de Radio Universidad, gracias, hasta pronto.